como decía, va a haber accidentes, pero pues de alguna manera, idealmente que sean felices, para que llegue el momento en que puedas debrayar en la creatividad, ¿no? No estar solucionando problemas. Que me ha hecho expresarme, estar en armonía. De querer contar algo. Carlos Cortés, diseñador sonoro mexicano con una sensibilidad única para escuchar lo invisible. Su trabajo ha transformado películas, ha marcado generaciones y le ha llevado, junto con su equipo, a obtener un premio Oscar por Sound of Metal. Hoy caminamos con él entre memoria y oficio. Cómo se escucha un personaje, cómo se construye un mundo sonoro y qué significa capturar la fragilidad, la violencia o la ternura a partir de ondas invisibles. Este episodio es una invitación a escuchar con el cuerpo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un Gracias placer. por la invitación. Gracias. Pues bueno, un poquito la pregunta obligada. Esta distancia al Oscar, 3, 4 años, por ahí. 4 años. 4 años. Sí. ¿Cómo se ve? Ya a distancia, ya frío. Pues sigue siendo algo que no lo puedo procesar aún. O sea, sí fue un evento muy inesperado, pero para bien en general, digo, evidentemente ha abierto muchas cosas, también han cambiado muchas cosas, o sea, no necesariamente siempre todo es favorable, pero bien, o sea, realmente pues es una experiencia, es muy bonito el reconocimiento y eso pues va a quedar, o sea, y no solo ese, sino también los del pasado, ¿no? Evidentemente es el que tiene Claro, más. el que tiene prensa, el que tiene marquesina, ¿no? Pero pues también, o sea, los anteriores han sido muy gratificantes. ¿Sí? Y me imagino que abre puertas, ¿no? O sea, sí, abre unas y no es que cierre otras, pero cambia. Justo te iba a preguntar, ¿se te cerraron? No. Pues es que cambia como la perspectiva ya de ciertas cosas, entonces ya como que la aproximación es distinta, entonces como que sí es diferente. Y no necesariamente para bien. ¿Y cambió el modo de atacar una peli? O sea, o sigues atacando una... O sea, sé que cada proyecto tiene su alma, su corazón, y... Eso sigue evolucionando, pero independientemente de... Porque, pues sí, como dices, cada proyecto tiene su reto, porque pues tienen formas... Pero creo que sí, como que me ha abocado, pero no necesariamente a través de ese proyecto, sino por la naturaleza misma del oficio que te pide buscar otras soluciones. Oye, y ahora sí que me voy un poquito para atrás. Normalmente hay un patrón, no sé si es un patrón, pero la gente que se dedica al diseño sonoro, al sonido, al departamento en general del sonido, o son músicos o tienen que ver con... Sí, claramente pues yo creo que el primer amor es quizá ser melómano o lo que sea, ¿no? Digo, es mi caso también. En tu caso, ¿no? O sea, mucha música en casa. Sí, o sea, yo crecí con mucha música y pues, toco desde los 12 años y la verdad es que creo que sí fue un poco o sea, fortuito haber llegado a cine, ¿no? Yo originalmente quería hacer más música, muchos años cuando recién empecé a trabajar hice sonido en vivo, como 4 años y medio, una cosa así. Y ya cuando regresé a México, o sea, me encontré en otra situación y empecé en cine. Siempre me gustó también, obvio, ¿no? Pero como que es un poco más acotado también, porque necesita ciertas condiciones, que es una sala de regrabación, ¿no? Y más en México, que pues en ese entonces no había muchas. Estaba, bueno, Churubusco, New Art y... ¿Cuál otra estaba? Bueno, creo que estaba también el CCC, pero de los que pudieran imprimir en 35. Eventualmente empezaron a crecer otras y luego cambió a digital y eso abrió otras posibilidades, pero sí, va cambiando eso. Y creo que es como por etapas también, ¿no? ¿Qué fue que detonó como este puente de la música al cine? Las circunstancias, en realidad. Okay. Sí, regresé y empecé a trabajar en un lugar
con el que pues, es el director de Labo Digital, con Charles Bart. Y de ahí se hizo la unión de Labo Films y este otro lugar que se llamaba Cerbromex. Nosotros les llevamos el equipo en esa época. Queríamos incursionar con un equipo de grabación que se llama Pyramix de Merging. Y de ahí se hizo el estudio con eso y pues nos dijeron ya quédense a operarlo y de ahí nace un poco el Labo Digital, digo a grandes rasgos, ¿no? Y luego pues sí nos empezamos a enfocar tuvimos la oportunidad de certificar el estudio, de ampliarlo y hacer películas y desde ahí, desde estos 2008, 2009, una cosa ¿Y así. recuerdas el primer proyecto? Ya te tocó a ti como... Pues que bueno, como que estuvo ahí medio... Podría decir que fueron como dos en simultáneo. Era Daniel y Ana de Michelle. Y una película de animación que se llama El Delfín, peruana. Ajá. Y pues sí, o sea, esos eran como dos proyectos. De hecho, todavía creo que Daniel y Ana, si mal no recuerdo, la tuvimos que imprimir en Churubusco, porque la mezclamos en Labo, pero todavía no llegaba el DMU para hacer el negativo óptico, bueno, el magneto óptico y luego el negativo. Y ya el Delfín creo que ya había llegado para entonces, pero sí, esas fueron en simultáneo, me acuerdo, entonces era... Que yo me imagino que eso refresca, ¿no? De repente de saltar de un proyecto a otro. Pues estresa más que refrescar. Okay. Porque sí, o sea, bueno, en esa época tampoco estaba tan difícil porque pues eran el mismo formato, un 5:1, ¿no? No había tanto relajo en ese sentido. Ahora que ya hay más formatos, pues sí, a veces las configuraciones son las que tienes que cambiar y sí, que también está muy automatizado y es sencillo, pero si no lo haces en el orden correcto, por ejemplo, del Atmos, si no le pones el IO adecuado, etcétera, las automatizaciones, no reconoce los objetos y O sea, como que tienes que poner atención en esas cosas. A ti en el tema sonoro, o sea, digo, sé que algunos proyectos te incluyen desde un inicio, ¿no? Y hay otros que te llegan, sí, ¿no? Cuando te incluyen, o sea, lo que voy, ¿te cae el guión? ¿O cómo abordas una peli? Sí, normalmente yo pido hablar, o sea, primero, pues bueno, conocer al director y conocer el guión. Y a partir del guión, y eso lo platico mucho, yo colaboro con otras personas en un como gremio que se llama Fonolab. Y entonces, pues hay especialistas, músicos, de sonido directo, compositores, etcétera. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, el ejercicio, dependiendo del proyecto, es yo leo el guión, invito al sonidista y así como que empezamos a elucubrar diferentes formas de hacer las cosas, porque normalmente el guión tampoco, no tiene una descripción sonora, ¿no? Entonces nos empezamos a imaginar, ¿no? Ciertas cosas. Hay cosas que son muy obvias y técnicas, pero más allá del guión, como qué podemos aportar sonoramente. Y bueno, ya que tenemos eso, pues nos acercamos al productor y al director y así, esta es la idea, esta sería como la lista el wish list, ¿no? De deseos. Y a veces se logra y a veces no, ¿no? O sea, también un poco depende de la producción, pero la gran ventaja de hacerlo así creo que es que podemos ofrecer como alternativas para que no genere más costos, ¿no? Es decir, o sea, a ver, vamos a grabar en la selva. Ok, ¿por qué no llevamos un micrófono ambisónico y un arreglo 5:1 y que se quede el equipo de sonido 2 días más, ¿no? Después a grabar ambientes, ¿no? Porque pues, si van a estar en el ritmo de la producción, rara vez ahí. O sea, a veces haces el wild track de ahí y si logras callar a todos en el set, ¿no? Pero si lo perfilamos así, pues significa que se queden 2 días más, lo hacemos de alguna manera que funcione, ¿no? Y ir pensando en esas cosas pues te abre... Claro, hay cosas que no vas a poder hacer así incluso, ¿no? Ahorita estamos pensando en... Hay un proyecto que posiblemente se haga y tenemos que, pues sí, rentar pistas y cosas que no se pueden hacer más que así, ¿no? Pero es decirles, si hacemos esto vamos a tener este tipo de planteamientos y eso ayuda a que la producción pueda ampliar el panorama en el sentido del sonido que nunca lo toman en cuenta. Justo que en una pre, no, a veces ni aparecen, ¿no? O sea... A un scouting, o sea, que inviten, o que sea,
No todos los días quizá, pero sí puede ser interesante, ¿no? Decir, oye, es que mira, fíjate que está pasando el tren, no podríamos tratar de buscar una habitación con esto. No, es que aquí es bueno, que ya piensas en términos de las vicisitudes que puede presentar, ¿no? Claro, y que también digo, hay muchos directores sonoros, ¿no? O sea, siento que hay, no sé si últimamente hay más directores sonoros o siempre han existido, pero que sí buscan esa parte creativa con ustedes, ¿no? Sí, sí los hay. La verdad siento que, digo, ya creo que ahora ya están poniendo más atención. Es que también creo que sí se ha ido desarrollando, ¿no? En los últimos 10, 15 años. Honestamente, al principio, o sea, por ejemplo, cuando estábamos en Labo, es que es raro aquí porque, número uno, no había escuelas, ¿no? Que no es porque la escuela te garantice la educación, también tiene de otros lados. Eso ayuda, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo si la aprovechas y la escuela pues, tiene un programa adecuado. Pero eso ha ayudado mucho, ¿no? Por lo menos a profesionalizar mínimamente a la gente o tener una estructura. Y número dos, o sea, te digo, como que había muchísima ignorancia y como que mucho miedo a hacer las cosas de una manera distinta. O sea, cuando trajimos ese equipo que te decía de Pyramix y del B-Cube y era el de corrección de color, se llamaba Chrome o Chroma. Eran equipos suizos. Y ya hacían QuickTime a 24 y me dicen, no, eso no existe, no sé qué. Y para nosotros era más sencillo porque trabajábamos con el laboratorio fotoquímico y pues los códigos de tiempo y todo hacerlo. Y hubo una renuencia para aceptar que se podía manejar eso, ¿no? Evidentemente era muy novedoso y era peligroso, pero también era, pues, si no hacías el pull-up o pull-down, etcétera, la gente como que se sacaba de onda y a veces romper paradigmas es distinto. Y justo no sé si tenga que ver, o tú cómo ves este estigma que hubo, no sé si hace 10, hace 15 años, de que el cine mexicano no se escuchaba bien. Que no sé si era, bueno, pregunta tonta, al igual, pero no sé si esto fue por un tema de salas, de educación, o un tema tecnológico. Y sí es cierto lo que estoy planteando, al igual y estoy mal. Es que creo que también es una cuestión de apreciación, porque si tú ves, o sea, el cine japonés o el cine alemán, cada uno tiene una sonoridad distinta. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando el otro día, cuando yo vi La mujer de Benjamín, yo entendí todo, ¿no? O sea, tampoco es como que, claro, sí, el otro día cuál vi, la de La risa en vacaciones 17, no sé cuál era, ¿no? Todo era doblado, ¿no? Claro, también era la aproximación de ese. Entonces también, la verdad es que sí sonaba como bastante, pero creo que evidentemente también carecía de mucha técnica en algunas cosas y algunas sí sonaban muy mal. Por eso también generalizar así me parece como muy, muy difícil, ¿no? Sí, hay cosas que suenan horribles, sí, pero también hay cosas que suenan bien, ¿no? ¿Cuál otra vi que de hecho es cuál vi recientemente? Bajo California, que me acuerdo que me gustó mucho. Volada. Y sí, o sea, tiene una cosa ahí como, pues hay como una especie de cochambre, pero funciona, ¿sabes? Como que tiene mucha coherencia con lo que estás viendo, o sea, es como decir, bueno, aquí quiero ver grano, no sé, o sea, porque a veces es más fácil, nuevamente, ejemplificar con cosas visuales claro. porque nuevamente es una discusión que teníamos recientemente que, pues sí, o sea, verbalmente todavía en cuanto a sonido es difícil expresarlo, ¿no? Y creo que sí, también había muchas carencias técnicas, posiblemente, o limitaciones más bien, ¿no? Y sí, o sea, de verlo tan absolutista, sí, había muchas películas, sobre todo en ese periodo 60, 70, que además pues decayó mucho la calidad del cine en general, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que pues, a partir de los 90 se fue reconstruyendo, digo, tomó tiempo. ¿Cuál otra? Esta otra de Ripstein que vi y me acuerdo que me impresionó mucho, principio y fin, ¿no? O sea, digo, todavía en esa época pues estaba muy joven como para andar clavado en el sonido, pero pues para mí un gran punto es como de entendí todo. Evidentemente después vas viendo que hay otro tipo de cosas, pero yo escucho, por ejemplo, el cine gringo hoy, ¿no? Y a mí me suena todo igual, ¿no? O sea, rara vez oigo como una propuesta distinta, ¿no? Claro, pues tienes tus estudios que tienen sus blockbusters que tienen que tener
ciertas cosas, pero por ejemplo las voces siempre están así, Ujú. a mi parecer, como muy acotadas, ¿no? Como que les falta aire. Y tú oyes, es más, por ejemplo, hay 2 series en Netflix, ¿no? Una que se llama Dark, ¿no? Me encanta cómo suena, las voces brillan muchísimo. Conocí al mixer y me dicen, no, sí, o sea, cuando nos traen la versión en inglés viene así, ¿no? Filtradas, porque esa es la forma en que lo que lo hacen. Y justo eso, o sea, que tú tienes este abanico tan grande, o sea, desde pelis, no sé cómo decirlo así, más minimalistas en el tema sonoro, hasta algo mucho más barroco, ¿no? Pero cuando llega la industria o sobre todo las series, me imagino que llegan con ciertas acotaciones técnicas, ¿no? Que tienes que cubrir. Pues es que depende mucho cuál es el trabajo a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si es, nuevamente, recientemente me tocó hacer uno de estos blockbusters, la versión en español, ¿no? Y cuando veo los de inglés, claro, son muy precisos porque pues está el dinosaurio y gritando y tienes que ser que el personaje grite, ayúdame, ¿no? Pero evidentemente pues depende mucho el contenido, pero justo como que es como una paleta de colores que se vuelve muy preciso. En ese sentido los gringos son muy precisos y son muy... Por eso siempre tienen esta consistencia, ojo, que también Claro, sí, sí, sí. quizás es bueno, pero esa estandarización a veces siempre se relaciona con... Es lo mismo que pasa con la música, como ahora todo esto que pasó del Loudness War, entre más fuerte sonara, parecía que sonara mejor. Y no necesariamente es el caso, lo que pasa es que te empiezas a acostumbrar a eso y ese es como que el estándar, pero si tú oyes una pieza clásica en vivo, pues tiene justo toda esta dinámica, de modo que esté subiendo la parte baja, de eso se trata un poco. Y por eso, pues, claro, todo se ha acotado a que sea... Decir que es bueno es porque tiene un estándar, ¿no? Sí, claro, si eso es lo que buscas, pero a veces el estándar justo acota y limita para que funcione nada más bajo ese concepto. Y a veces tienes que abrirlo o no. Y también ahí está la parte de que pues, si no tienes las limitaciones técnicas, pues bueno, puedes echarlo a perder, ¿no? Y este concepto del cochambre, que me gusta mucho porque también sucede en la parte fotográfica, ¿no? Yo recuerdo mucho Amores Perros, ¿no? En la parte sonora. Que el inicio a mí me encantó, o sea, va de la mano, o sea, esta suciedad, ¿no? O sea, más allá de un Silver Retain que tiene la piel y todo, está vivo. Claro, ¿no? es que justo es eso, como que ahorita toda la plastificación y la estandarización, que ojo, no digo que esté mal, pero ¿para qué lo quieres usar? ¿Qué es lo que quieres proyectar? Entonces, siempre se mira desde la óptica como de, no, pues es que las películas gringas suenan mejor. ¿Oíste? Alguna vez tuve la oportunidad de oír la última trilogía de Batman así, una tras otra, y tú oyes la primera contra la segunda y se ve claramente que el presupuesto era así, ¿no? Tiene muchísimo cochambre y funciona, ¿no? Evidentemente también está dentro de un estándar, ¿no? Y luego la tercera ya hicieron otra cosa que no funcionó, que sale el Bane acá con... Pero bueno, es la aproximación. A lo que voy es que, pues sí, la aproximación siempre era bajo esa óptica, pero no puedes manejarlo igual. Claro, sí. Entonces, creo que a veces generalizarlo así, pues me parece como muy categórico, ¿sabes? Como decir, todo está mal, ¿no? Todas las tortillas Sí, saben igual. claro, Pues sí, si claro, vas a claro. las tortillerías donde tienen más seca, probablemente sí, pero si vas a Tepoztlán y la señora te acaba de hacer la tortilla es otra cosa, ¿no? Y eso es a veces lo que para mí es como que de repente falta esa noción, ¿no? Porque, nuevamente te digo, en La Mujer de Benjamín, a mí me acuerdo que, no lo he escuchado últimamente, pero me acuerdo que funcionaba bastante bien. Y estamos hablando que 91 o 92. No sé. Lo que dices, Bajo California o Bajo California, ¿cómo se ¿no? llama? Rito Terminal, ¿no? No sé de qué año es Rito Terminal. Esa no la Por recuerdo. ahí. Pues, Pero, por ahí, creo. y al final es un poco, para mí era la experiencia, porque si estoy pensando, o sea, sí, te digo, recientemente pues he visto cosas que yo me acuerdo que según yo sonaban mejor y puede ser que también eso influya, pero sí, o sea, incluso estas de Taboada, las de, ¿cómo se llaman? La de Veneno Paradas, Ajá. que me acuerdo que yo le vi de chamaco. A mí esa película, a mí no me encanta cómo suena esa película, eso sí, pero yo siento que ahí también había unas limitaciones rarísimas, ¿no? O sea, porque la música sí está así, ¡pac!
Y, o sea, pero aún así la película para mí funciona, ¿no? Claro. ¿no? Y yo me imagino que también tienes que separar, en tu caso, o sea, en un tema narrativo y creativo, a lo que le eres, no sé cómo plantearlo, a lo que le eres fiel o a lo que te gusta, pero también tienes a tu director, ¿no? O sea, a lo que voy. Un cine tipo Lisandro Alonso, tipo Lucrecia, ¿no? Eh, que, que Lucrecia es como muy sonoro, ¿no? Su cine es súper sonoro, ¿no? Y este planteamiento de lo que platicábamos hace ratito con Rodrigo, o sea, de lo que no se ve, ¿no? Y se escucha fuera de cuadro, ¿no? Que de repente... Sí. Que eso muchos directores le dan una gran importancia y hay otros que, pues bueno, caigo en la música y hasta de repente hay secuencias que parecen más videoclips que otra cosa y... Pero creo que ahí tiene que ver justo la comunicación de... Número uno, ahorita que mencionaste Lucrecia siempre trabaja con Guido Berenblum, o sea, sí, que yo sepa, ¿no? Y yo he trabajado con Guido y es así impecable, pero yo creo que él también como que hay esa apertura para la retroalimentación. Digo, nunca he visto cómo trabajan, honestamente, pero cuando yo trabajé con Guido, o sea, siempre existía esta parte, o incluso con Lisandro también, ¿no? Cuando trabajé con Lisandro, era Catriel Vildasola, y antes de abarcar una escena platicábamos y... Bueno, yo ya había hecho como una primera pasada de todo y ya nada más íbamos como puliendo cosas, pero creo que justo, o sea, para mí el acierto cuando tienes esos directores que se fijan más en el sonido, como que abren el abanico de decir, ok, tú que eres más especializado en esto, ¿qué aportarías? O cuando tienen una visión muy clara, eso también presenta un reto, ¿no? Porque es así, ¿no? Que me ha pasado que a veces es como de, espérame, voy a reventar la bocina. O sea, sí, yo lo hago, pero... Y entonces ya dialogas con él y expones tu punto, ¿no? Y llegas a un punto medio para no reventar la bocina, ¿no? Ese sería el mejor escenario. Pero creo que tiene que ver justo con también ese lenguaje de desde el principio, cómo lo perfilas. Porque pues sí, al final yo pienso mucho en los directores que tienen tanta responsabilidad que a veces... Pues, nosotros que tenemos una tarea más precisa, pues podemos quizá profundizar y esa es nuestra labor también, como ayudarlos a ampliar el panorama, aunque ellos tienen muy claro hacia dónde van, pero pues es como irnos acompañando en el proceso, porque también ahí está mi nombre, yo no quiero que sea como, como cuando pasó esto con lo de Metallica, ¿te acuerdas que llevaron el álbum y que creo que era el Death Magnetic, que salieron unas copias mal porque lo sobrenormalizaron, no sé qué le pasó, o sea, la masterización fue una catástrofe y... O sea, ¿te ha tocado, sin decir nombres, una peli que digas, uy, no? No, técnicamente no, más bien como de concepto, que digo, pero eso ya también se puede volver muy subjetivo, la verdad. Pero hay cosas como que dices, híjole, es que esto, si lo hubiera narrado de otra manera, mi intuición, pienso que, o sea, en lugar de llenarlo de música, quizá con silencio, o al revés, no lo sé, ¿no? O sea, pero técnicamente, o sea, a mí, por ejemplo, es que sí, las películas gringas para mí están muy altas, ¿no? Justo eso. No sé si es un tema, desconozco ahí, es un tema de volumen o es un tema ganancia, es un tema... ¿Qué sucede con de repente? Un poco pasa con el género, ¿no? Terror. Es que el género de terror supone que debe tener un rango dinámico tradicionalmente, ¿no? De que te esperas a que haya el silencio absoluto para que venga el sobresalto. Eso es parte del... No, sí, de hecho me tocó hacer una que ese director me hacía que le subiera todo y decir, amigo, esto ya es demasiado. Y lo hice, pero la verdad... Y después cuando lo vi en el cine me dijo, no, sí nos pasamos de todo ¿verdad? Le dije, pues sí, o sea, la neta es que tienes que encontrar... Bueno, y también tiene que ver pues con cada mixer o con cada... ¿no? O sea, pero como que hay esta sensación, y por ahí hay varios videos en YouTube de... Entre más fuerte suene es mejor, ¿no? Y hasta te hacen como unas pruebas, ¿no? De mira, ¿cuál suena mejor, no? Y te lo van poniendo. Y es muy interesante que ahorita relacionamos que justo que suene más fuerte es mejor porque estamos acostumbrados a que estemos llenos de información también, ¿no? Sobre todo en Occidente, así de, tiene que llegarte todo, entre más colorido, más lleno de... O sea, a mí Transformers, yo vi la segunda y dije, no entiendo qué está pasando, ¿no? Lo bueno es que van a ganar los buenos, eventualmente, ¿no? Pero, o sea, y sí, pues es un gran trabajo técnico, no digo que no. Tienen oficio, pero ya justo es eso, ¿dónde está
es como pues escuchar Paganini todo el tiempo, ¿no? O sea, qué bueno las notas, pero de repente pues necesito algo más, como a ti, que respire, ¿no? Y hay ambos casos, todo está bien, pero lo único es que siento que ya todo es, si no está bajo este estándar o bajo esta óptica, no está chido, ¿no? Y es esa emulación y esa estandarización que por eso siento que hoy en día se está perdiendo un poco los lenguajes y se está industrializando muchas cosas, ¿no? Recuerdo un ejercicio en la escuela de cine que nos decía un profesor, editen sin música, ¿no? O sea, así a seco, boom, boom. Eso para mí se me hizo una lección muy, muy linda, el poder narrar sin música. Y ya después, el siguiente ejercicio era, ahora narren con. Pero de repente yo decía, es que vamos con beat. Las redes sociales ahora, ¿no? O sea, el como boom, boom, boom. Pero eso es justamente esa estandarización. ¿Por qué tiene que ser bajo un beat, ¿no? O sea, tiene que respirar y va a tener un ritmo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero, o sea, es que sí, o sea, eso es justo, ¿no? ¿Por qué queremos que todo sea 4/4, ¿no? ¿Por qué no 4/4, luego 7/8, luego o sea, lo vas cambiando y entonces, y eso yo lo aprendí mucho con Carlos, como que tiene otro tipo de respiro, como que no es tan simétrico. Justo, sí. Aunque hay otro tipo de articulación y entonces eso, la gente está esperando nuevamente patrones, ¿no? Y esto es lo esperado y jaja, me tiene que hacer reír aquí o me tiene que espantar aquí. Y digo, para una fórmula está bien, ¿no? Ojo. Pero justamente entonces es que si no cae en esa fórmula pareciera que es malo y es, pues sí, nada más estamos esperando a que sea en ese sentido, ¿no? Y ahorita que decías esto, yo muchos ejercicios de lo que hago yo a veces quito el directo y cómo suena todo esto sin el directo primero, ¿no? O sea, cuando recibo el corte o algo, empiezo a hacer el ejercicio de cuál es el universo sonoro de esto. Es como si ahorita pues, está el aire acondicionado, podríamos poner una luz de tungsteno, no sé, o si quisiéramos ejemplificar que pues, estamos en, no sé, en un lugar muy ruidoso, pues ponemos camiones, qué sé yo, o sea, entonces es buscarle también otra cosa, pero creo que sí hay esta óptica de que tiene que ser así. Y sí, hay licencias que pues, están muy establecidas, pero no sé si, por ejemplo, te dices el cine de horror, a mí me parece muy predecible en general, por eso no lo consumo. Pero cuando vi La Bruja, me voló la cabeza. Además dije, yo quiero ser una bruja, la neta. O sea, sí. sí. ¿Y cuántos sobresaltos hay? 3 o 4 en toda la película. Claro. O sea, y uno de ellos es cuando hace lo de que estás viendo el contraplano del niño y la chica espantándole que desaparece. Ese es un súper recurso. O sea, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Nada más es un cambio de plano y sí es muy efectivo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es como de wow, ¿no? O te recuerdo en Tesis, ¿no? Televisión apagada y está todo el tema sonoro, ¿no? Uh-huh. Gritos, y sí. todo te lo imaginas. Ese ejemplo también era como un ejemplo muy de escuela, vamos a tratar el tema sonoro. Entonces veías las dos fronteras, Tiburón, tum, 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 ¿no? Con un Tesis, ¿no? De cómo no lo ves y solamente estás escuchando. Exacto. Entonces, pues creo que ahorita más bien es ingeniártelas en buscar ese tipo de lenguajes, ¿no? Y todos quieren ser Nolan, y todos quieren ser Hans Zimmer, y todos quieren ser... Y todo bien, pues, o sea, a mí me gustan esas películas también, pero pues, no sé, o sea, ese es el lenguaje, ¿no? Y, digo, por eso Hans Zimmer ya está en todas las películas y dices, ya no me emociona, ¿no? Cuando te piden el tema silencio, ¿no? Tal vez es como muy trillado, pero ¿cómo pintas? ¿Cómo suena un silencio? Es que el silencio tiene que ver con el ritmo de antes y después. O sea, el silencio por sí, bueno, pues, muteas el canal y listo, ¿no? Pero ¿qué hiciste antes o qué vas a hacer después para que funcione? O sea, tiene que ver con el ritmo, ¿no? Y es otra cosa que luego no se habla, como que es una cuestión de ritmo, no necesariamente del recurso. Porque justo lo vas a construir como en cualquier obra. O sea, ¿quién decía? Creo que había... Es que estoy tratando de evocar o parafrasear, pero algo así como que decía... que Nietzsche hablaba con respecto... Para que un pasaje de Wagner funcionara, que es tu favorito, tenías que construir toda la obra para que reviente, ¿no?
lo mismo, o sea, creo que es lo mismo, no, porque pues si nada más usar el recurso así, tienes que justificarlo, tienes que ritmarlo, tienes y justificarlo no digo, o sea, pues por eso la fórmula en el cine de terror, ¿no? Que entra el tipo, no al sótano a ver qué está sonando y nada más de repente dice el crujido de la madera y lo dejas ahí en suspenso 5 minutos para que después aparezca la figura del mal, ¿no? Entonces, digo, esos ya son parte de las fórmulas que para ese género funciona, pero si lo quieres abordar de otra manera, creo que tiene que ver más allá de solo el recurso ahí está, pero cómo lo vas a exponer de tal manera que se pueda balancear con lo que ocurrió antes o después, ¿no? Oye, y en el tema, en el cine documental, ahí como digo, que tal vez puede ser como más minimalista el asunto, no todos, pero y que de repente suele ser como muy guerrilla. O sea, cuando tú haces docu, ¿entras igual que una ficción? Pues muchos ya lo están abarcando de una manera como de ficción, ¿no? Porque a veces hasta ponen incidentales, Claro. Ajá, eso voy justo. o más uso de música, por ejemplo. Depende del director, o sea, el que sí es como más periodístico, por llamarlo, o el documento per se, pues sí es más contundente, pero me refiero o más directo, ¿no? Con los elementos que existen, ¿no? Construirlo. Pero hay otros, o sea, cuando trabajé con Tatiana, que es maravillosa en ese sentido, la voz en off, o sea, se grabó muchas veces para que tuviera la articulación adecuada. Entonces ya desde ahí ya el documento se construye de otra manera, ¿no? O sea, si bien sí es en función de todos estos testimonios, etcétera, cómo lo construyes y ahí hay una intención muy clara, ¿no? O sea, ella dirigió a la persona que sí es efectivamente pues sí, la víctima, y grabaron varias tomas para hacer que tuviera la cadencia, sobre todo también, ¿no? La articulación, la intención. Entonces, desde ahí, por ejemplo, que sí había mucha música, por ejemplo, también, ¿no? Ese fue el gran acierto, como que está la voz, donde se articulan con unos ambientes que hizo Lena fabulosos, ¿no? Que respiran muy bien, luego se va con la música. Entonces todo se va ritmando, ¿no? A veces viene el testimonio, porque el testimonio es brutal, ¿no? Y la música como que te ayuda, de repente tienes estas imágenes más abstractas. Nuevamente es un ritmo ahí que, si bien sí es un documental, pues tiene una aproximación incluso medio de ficción, ¿no? Sí, que ya últimamente hay mucho rollo ficción dentro del documental, ¿no? Bueno, a mí me da un poco igual este tema del ficción documental, ¿no? O sea, ya poner una cámara es... Exacto, o sea, si ya nos ponemos puristas, pues sí, siempre también yo le decía, no, es que tiene que sonar natural. Pues sí, si pones un micrófono ya, el micrófono tiene una respuesta de frecuencia específica, entonces ya desde ahí estás, o sea, eso es ya una cosa ahí. Claro, si quieres que suenen lo más cercano a lo que pudiste registrar en ese punto, ok, vamos a buscar eso, ¿no? Pero sí, también tiene que ver nuevamente. Hoy te ha tocado el tema de... Tuve un profesor que decía, que hablaba mucho con colores. Él decía, yo no sé nada de música y la única manera que me funciona para conectar con diseñadores sonoros, con el tema de sonido, era con color. Sí, ¿no? sí. Entonces era... Yo hago mucho el ejercicio como de ir mostrando qué está pasando los primeros días, porque me toca mucho que el denominador común, la verdad, de los directores como que no están tan familiarizados con la sala, porque muchas veces enfrentarte a una sala, dicen, no, yo no sé nada de sonido. ¿Cómo no? Todo el tiempo estás escuchando, nada más. Entonces, mira, los pasos son estos, y mira, si los paneo pasa esto, y si les pongo un poco de reverberación pasa esto. Te juro que para el tercer, cuarto día, oye, ¿y si a ese elemento le ponemos un poco de reverberación? Y a veces se ponen más creativos de lo necesario, pero lo probamos, ¿no? Claro, Justo, sí, y a sí. veces me sorprendo de, mira, no era mala idea, ¿no? Y de hecho se trata de eso un poco, llegar a la sala y tratar de ser creativo, porque ya creo que eso para mí es lo importante de la sala. Evidentemente construyes el bloque y la columna vertebral de lo que existe, ¿no? Muchas veces en función del directo, depende del programa, ¿no? Pero
ya que tienes una buena edición de diálogos, bastante limpia, etcétera, pues puedes jugar justo con los elementos, ¿no? Según lo que quieras exponer, ¿no? Y aparte que cambia el color. Hay una anécdota de un corto, tocó fotografiar Elena y las sombras, que cuando estábamos en el tema sonoro, según yo lo veía muy verde. No sé cuántos días pasaron, lo vuelvo a ver, y en la sala de color pregunté que si sabía qué había pasado, ¿no? Ajá. Y realmente ya tiempo después me dijeron que realmente lo que cambió fue la parte sonora, y yo lo dejé de ver verde. Esa connotación me imagino que pasa muy a menudo, ¿no? Es muy peculiar, porque si luego dicen o sea, cuando estamos en la sala me han dicho, no, es que tú estás ciego. Pues sí, también me dan una copia de trabajo ahí Claro. terrible, o sea, y toda borrosa. Entonces, o sea, no vi ese detalle, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es creo que sí, cómo cambia justo cuando se conjugan y que están bien balanceadas las dos cosas, ¿no? Porque este tema de el 50% es el sonido, eso me parece medio, no sé. ¿no? Sí, no. A veces puede ser que sí, los porcentajes pueden cambiar, pero me parece además medio absurdo ponerlo así. El chiste es que bailen en conjunto, Exacto. ¿no? Porque puedes en algún momento, pues, te digo, ponerle silencio y funciona bien, pero ¿qué hiciste antes o qué viene después? O puedes poner la imagen en negro y poner una cosa ahí que está ocurriendo. Sí, creo que el 50% de eso es una respuesta políticamente correcta. Porque siento que hay escenas que están muy recargadas en la parte visual o muy recargadas en la Además parte es sonora. absurdo ponerle un porcentaje, es un baile, es como de... Es un baile. Exacto. Hiciste el 50% de los pasos adecuados, ¿no? O sea, no sé. Bueno, y luego también te toca como editor, que te toca reescribir la escena, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí reescribes la tercera escritura de una película, pero me imagino que contigo también le vuelves a dar Encuentras un vuelco, cosas nuevas, ¿no? sí, o sea, eso es lo bonito, o sea, al final es un trabajo de continua evolución, ¿no? Y que tienes que estar muy abierto a que respire y que evidentemente, pues sí, a veces tiene que ver con los recursos, ¿no? Si tienes el recurso del tiempo, que es súper valioso, si no lo tienes, pues cómo lo resuelves, ¿no? Por eso creo que, nuevamente, yo insisto ahorita que también puedo acceder a tener alumnos y dar clases, les digo, traten de generar toda esta, desde la ¿no? Las situaciones y las circunstancias para que accidentes va a haber, ¿no? Pero ojalá sean felices, ¿no? En ese sentido, porque lo que quieres es como propiciar que el entorno, porque bueno, o sea, planear ayuda a que puedas generar una buena producción, pero como decía, va a haber accidentes, pero pues de alguna manera, idealmente que sean felices, para que llegue el momento en que puedas debrayar en la creatividad, ¿no? No estar solucionando problemas. Claro. Cosas Porque que... Pues, parece no, eso, ¿no? Que sí. te estás solucionando problemas. Exacto, entonces pues fue porque, no pensábamos que pasaba el tren, y ya hizo todo, y era, o sea, se puso a llorar la actriz de una manera que difícilmente puedes lograr otra vez en doblaje, ¿no? No digo que no se pueda, pero a veces es más complicado, ¿no? Cuando quizás si pues, hubiéramos usado el otro set y ya, ¿no? También no pasaba nada, ¿no? Digo, a veces ese es el set porque es así, pero esas cosas que se pudieron haber pensado y ya, ¿no? Sí. Oye, ¿y jornadas de trabajo son, a diferencia de un colorista, o sea, son mucho más largas, ¿no? ¿Contigo? De 12 a 14 horas. Depende del proyecto, porque además siempre lo estiman mal. O sea, te dicen, vamos a hacer no digo que no se pueda, es que es complicado y quizá vamos a meter el pie, pero, o sea, quieren hacer una película en 5 días, ¿no? Hoy en día, y es como de... O sea, a menos que tengas una súper referencia, ya le has dado 17,000 pasadas y tal, y lo oímos, y pues, la abres y dices, no, pues es que todo lo bueno se amplifica y lo malo también, ¿no? Y son pocas las personas que tienen la experiencia para llegar a la sala o sea, la verdad, ahí sí, lo puedo decir, no son muchos, porque eso es de callo, no es de otra cosa, ahí sí. Porque ya entienden cómo va a traducir, pero de que llegues con los famosos laptop warriors, sí puedes avanzar, lo que te decía hace un rato, puedes avanzar un buen de cosas, ¿no? Pero ya ahí creer que ya está resuelto en 2 días, digo, y pues también ahí es donde se estima mal el presupuesto para decir necesito tantos días, etcétera. Y pues son muchos factores, ¿no? O sea, entonces tampoco es como antes que necesitabas pasar 6 meses en una sala, ¿no?
O sea, creo que hay un balance más adecuado, pero está en función de muchos factores para que puedas propiciar. Sí, porque ¿qué película extranjera? Bueno, la gringa anda alrededor de las 12 semanas. Sí, pero piensa que esos flujos tienen unas salitas donde están súper bien calibradas y cada quien tienen unos medidores y 17 personas donde uno se dedica a los pasos para que queden perfectos, ¿no? Entonces, cuando llegan a las semanas, aún así, también están haciendo cortes. Eso es lo que nadie habla también. Yo he visto muchísimos casos de que siguen ahí chopi, ¿no? Claro. Me cuentan Entonces por ahí con Gaspar Noé, ¿no? Hubo, no recuerdo qué peli, casi antes de entrar a Cannes estaban ahí. Pues no lo dudo. O sea, entonces, sí, además consideremos que ahí, por eso nuevamente es medio absurdo. Eso sí es una industria. Aquí todavía no podríamos considerar que es per se una industria porque cuando se estima eso, difícilmente los productores van a saber cuánto van, por todo todos los factores, ¿no? Cuánto van a el regreso. Entonces, por eso no le quieren arriesgar tanto no le ven el valor a la sala, ¿no? Y entonces son muchos factores que vienen desde antes y cómo se va construyendo la cadena, ¿no? De valor justo pero a la vez eso pues demerita decir, no, pues entremos 2 días a revisar, ¿no? Digo, si no hay de otra, no hay de otra. Pues qué lamentable, pero yo sí lo he dicho, es como, ese es el valor que tiene tu película. Nuevamente, no vas a pasar 4 meses porque pues también o sea, no es lo mismo, pero buscas otras fórmulas para que funcione, que ni pases 4 meses, pero tampoco pases 5 días en la sala, ¿no? Sí. Yo siempre trato de negociar algo. O sea, cuando me dicen esto, le digo, no, yo no puedo comprometer a esto. O sea, yo no llego, ¿no? Necesitamos esto. Bueno, entonces trato de llegar en un punto medio que también no ponga en riesgo lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Porque si no, pues no conviene. O sea, no creo que tampoco refleje lo que queremos hacer, ¿no? Y eso siento que se aprecia al final, ¿no? Porque les digo, amigos, pues estamos tratando de hacer una película, ¿no? O sea, pero si no son los medios, quizá yo no soy la persona para hacer esto, ¿no? Y hoy en día, ¿qué no haces o qué no harías? O sea, cinematográficamente. ¿Qué no hago? ¿En qué sentido? O sea, ¿a qué me rehúso? Ajá, exacto. Pues normalmente tener los recursos, es decir, temporales, humanos, incluso financieros. Es como decir, necesito esta serie de condiciones para yo poder ofrecer. Y sí, de verdad que trato de ser más empático, decir, bueno, hay esta producción y busco soluciones en función de lo que se puede lograr. Porque si me dicen, hay hay estos recursos, bueno, busco la forma. Si veo que no es viable, pues les digo y trato de ver cómo buscar, aunque sea buscar otra cosa para hacerlo viable. Y si hay esa disposición, pues que haya como un intercambio, ¿no? Por lo menos decir, bueno, yo le meto más horas, pero traten de hacer esto, ¿no? Pero si también no hay esa disposición, pues como que no siento a gusto en trabajar en algo que ni voy a tener el tiempo para poder hacerlo, por decir. Incluso ni siquiera a veces es económico, es de tiempo, ¿no? Tiempo, claro. Porque a veces podemos así como decir, bueno, te cambio, entonces me va a tardar un poco más para poder medio malabarear con estas cosas, pero así esto requiere este tiempo. Y pues si veo que hay como esa disposición, si al final creo que me están invitando a un proyecto es para que yo pueda aportar algo, y evidentemente en función también del trabajo de todos, ¿no? Pero si yo siento que no tengo los recursos, y te digo, no solo es el financiero, sino temporal, a veces humanos, ¿no? Necesito traer este compa porque este es el bueno que sabe grabar los motores antes de que se reviente el micrófono, ¿no? Y si logro eso, porque si no, pues si llego, lo agarramos a cualquier persona que no está tan experimentada, motores, que es un relajo, ¿no? Cuando están, o que está en movimiento, sí a veces sí llevo un sonidista que a veces puedes no necesariamente llevar al más específico y también funciona, ¿no? Pero cuando hay cosas muy específicas como eso, pues número 1, se revienta el micrófono, la toma no queda, ya hiciste pomada ese día de producción, y es como de, amigos, pues hubiéramos traído a este compa que le sabe, porque además me ha tocado, o sea, platicando ahorita con otro sonidista que es buenísimo, con el que trabajo, es con Gabriel Con, que nos decía que si vas al desierto tienes que llevar dos grabadoras, porque una la tengo que poner a congelar, ¿no?
porque sé que en unos minutos esta puede fallar. Y yo así de, mira, pues eso es puro callo, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas te llevas al otro, imagínate, se echa a perder la toma. O sea, ese tipo de cosas es cuando a veces necesitamos este recurso porque esta persona tiene ese panorama, ¿sabes? Y si no, pues se vuelve un problema. Y por eso creo que es bonito del cine que cada uno se puede empezar a abocar a ciertas cosas y cada vez que vas viendo cómo haces el equipo y concatenas todas las funciones, se amplía el resultado. ¿Tú crees que en tu área hay un estilo? O sea, de repente dicen que el fotógrafo tiene un estilo, ¿no? Yo no estoy como tan de acuerdo. O sea, yo creo que pues, estamos para el proyecto, ¿no? Como fotógrafos. Pero en tu área... Pues hasta cierto grado, o sea, me parece un poco... O sea, sí puedo entender cómo algunas personas abordan ciertas cosas y llegan a ciertos resultados, pero al final pues quieres que quizá en una escena el diálogo se escuche correctamente, que la música tenga... O sea, a alguien le puede quedar más boomy, a alguien puede quedar más brillante, y a veces una puede funcionar mejor que la otra, pero pues si ahí de repente se pone tan abstracto y tan subjetivo que sí creo que pues, al final las herramientas y cómo las usas te van a dar un cierto grado de personalización, pero hasta cierto punto, que también cómo lo cuantificas, ¿no? O sea, porque sí creo que simplemente tú cómo enfocas, o sea, o qué cuadro tomas, ¿no? Versus Kudelka, por ejemplo. Sí. A mí Kudelka me vuela la cabeza porque encontrabas arte en unas vías de tren, ¿no? Que nada más era una cosa así súper cercana, ¿no? Que a él tipo se le ocurrió porque pues vio desde gitanos hasta las cosas más abstractas en Praga o la revolución del 68, ¿no? Y sí, ahí sí creo que, por ejemplo, sí puede ser algo muy específico, pero al final, por ejemplo, si tú dijeras, quiero replicar esta toma, quizá no te salga exactamente igual, ¿no? Ahí es donde creo que esas cosas que no son cuantificables sí tienen un poco de... Claro, ¿y a ti te gusta trabajar más solitario, más o tener ahí al director? Pues a mí me gusta que me dejen primero perfilar y ya de ahí, pero obviamente pues porque ya hablé con el director, porque justo la primera parte es muy técnica, de limpia el diálogo, Sí, que esa es la parte más aburrida en general, pero ya que la balanceas, como que de ahí ya puedes empezar pues ahora sí, a darle los detalles, ¿no? Y las intenciones. La primera parte es la más aburrida, pero creo que es la que cimenta muchas cosas, ¿no? Es como tener una buena iluminación o poner un buen nivel de contra el ruido, ¿no? De señal contra ruido, etcétera. Entonces, pues, si tienes esas cosas y ya empiezas a estudiar la película y ya le empiezas a dar tu toque. Hay guionistas que tienen como ciertos rituales, ¿no? O la gente que se escapa para escribir, la gente que el cafecito, el mezcal, decíamos el otro día, o música, ¿no? Que también hay mucho guionista o director que tiene música como para bajar. Y aquí la pregunta tonta, ¿tú tienes música? O sea, no mientras estás trabajando, pero en ese proceso. Y aquí fíjate que es un poco... Eso lo platicaba. Nos volvemos un poco solitarios porque no puedes platicar mucho, ¿no? O sea, le pones play y tienes que estar y a menos que le pones stop y ya. Pero no hay mucho tiempo porque no puedes ejecutarla. Yo no conozco a nadie, ningún mixer que yo conozca, que le estén platicando, ¿no? Mientras está ecualizando diálogos, ¿no? O sea, sí puedes escuchar alguna frase y decirle, pero ya con una conversación... la veo difícil porque es otro tipo de concentración que en ese sentido el oído es... O sea, sí tiene que tener mucho enfoque, ¿sabes? Como... Y cuando salgo a veces de la sala yo no quiero ni ver una pantalla, ¿no? O sea, de hecho, cuando termino a veces mezcla 2 semanas, el fin de semana es así de encierro y sí, pues punto que medio veo ahí algo tirado en la cama. Porque pareciera que no, pero supongo que es lo mismo en color, no lo sé, pero porque le veo ciertas analogías, pero es como de, tienes que estar viendo cuál es el resultado en tiempo real de lo que estás haciendo y evaluando,
porque es muy chistoso, o sea, como que de repente repetimos diálogos, ¿no? La. Pero yo no estoy oyendo el texto per se, ¿no? Sino estoy oyendo la cualidad de en esta frecuencia porque lo hace más nasal o menos nasal. Entonces estoy evaluando ahí eso y está y nada más por decirte algo, ¿no? Entonces yo estoy buscando que tenga una cualidad, una textura y pues eso requiere cierta concentración. Entonces es a veces también hasta medio difícil bajar del tren de eso cuando estás muchos días ahí metido. Sí, claro. La docencia, ¿cómo la llevas? Ah, sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, digo, aunque ahorita no la tengo presencial, ¿no? Muchas, todavía lo que hago es a distancia, pero es muy interesante porque, digo, a pesar de que sí tenemos algunas sesiones virtuales, pues es muy interesante ver cómo la gama obviamente también de interés y de compromiso del alumno y las nuevas generaciones que tienen otra aproximación de muchas cosas también es muy, muy gratificante y revelador. Es como el vaivén, ¿no? O sea, sí, sí, claro, ¿no? O sea, como pues entender desde otro punto de vista que también sí, pues nosotros crecimos con otras referencias, ¿no? Y entender que estas son ahora las referencias, que siempre existe como ese juicio de no, esto está horrible, no sé qué, o no deberías hacer así. O sea, yo recomendaría que tampoco es siempre tan categórico, ¿no? Tradicionalmente se hizo así, todo bien. Bueno, si lo vas a romper, sería conveniente, lo único que yo les digo, entender por qué se hizo así, ¿no? Si lo quieres romper está bueno, pero entiende por qué se hizo así para que tu intención sí llegue a modificarlo y en el mejor escenario, pues mejorarlo, ¿no? Claro. De tus pelis, ¿tienes una que digas, esta es como mi consentida, esta es...? No realmente, o sea, como que todas... Con todas. Sí, o sea, como que nuevamente bajo las circunstancias, como que normalmente la entrega es siempre igual. Claro. O sea, ahí sí, creo que sí puedo decir que por eso me involucro tanto y sí trato de que nuevamente, pues también las circunstancias a veces influyen en el resultado, ¿no? O sea, no es lo mismo mezclar. O sea, para mí mezclar un largo de algo así safe es un largo de 2 horas, pues, por lo menos 3 semanas. 4. O sea, yo creo que yo sí diría 6 semanas está bien. 6 semanas, ya. ¿No? Como así estaría padre, eso sí, ¿no? Pero si te dan 2 es un lujo. Es lo que hay. Sí. Pero bueno, también tampoco puedes, o sea, ese es el mundo en el que vivimos y tienes que adaptarte y buscar la forma de brindar lo que se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo esas limitaciones, sí trato de involucrarme antes para decir, a ver, tienes que llegar bajo esto, así ordenado, en estas condiciones, Trato, sí me involucro, no nada más espero que llegue y que me caiga el balde encima, porque me ahorra cosas de concentración, simplemente. ¿No? Oye, y el tema que platicábamos hace ratito, inteligencia artificial, ¿cómo la llevas? ¿Qué postura tienes? Yo sí lo abrazo, o sea, realmente creo que, no sé si aún es como inteligencia, como te decía hace un momento, o sea, sí creo que es una cosa que genera unos patrones de esta estandarización y tiene acceso a una base de datos, pero yo creo que, o sea, para que hubiera esa inteligencia también tendría que haber un genuino deseo de crear o de no que tú se lo estés pidiendo, ¿no? Entonces, el hecho es como nada más es el rebotar y tener acceso a esta base de datos inmediato que te da resultados en función de lo que estás pidiendo, ¿no? Que también es maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, para cosas técnicas yo siento que es una belleza y es una maravilla así de que ayúdame con esto, etcétera, pero a veces hasta depende cuál estés usando, lo que te contaba. Hacer presentaciones se puede ser una pesadilla o puede ser un maravilloso texto, ¿no? Para textos es infalible, para cosas digo, no lo que lo he usado, o sea, también en imagen está padre, en animación, ¿no? Digo, no soy experto tampoco en eso, pero y en cuanto a sonido, pues hay cosas que son maravillosas de ayúdame a limpiar estos diálogos, pero a veces he sentido, por ejemplo, hay esta herramienta que se llama Crotos, de lo poco que la he usado y con gente más joven que me introdujo en eso, que haces cuenta que los sonidos con la boca, etcétera,
por ejemplo, te hace los pasos y todo, pero para mí suenan huecos, no suenan... O sea, a puro prompt No, de hecho, haz cuenta que así tú les vas diciendo o haces hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero tú vas viendo la escena y le puedes ir diciendo, o haz esto, etcétera, y haces los sonidos así como... Y te lo reconstruye en función, como que agarra... Pero los pasos, por ejemplo, nunca pegaron, así, ¿no? Esto sí hay que hacerlos a manopla todavía, ¿no? Y lo hicimos como 4 o 5 veces. A ver, prueba ahora este parámetro, otro. Y hay cosas que sí, o sea, y hay cosas, por ejemplo, de diálogos que te los limpia muy bien, pero depende un poco de, pues, si estaba el aire acondicionado, si estaba en exterior, o si estaba... Y hay otros que te los sobreprocesa y suena como enlatado, ¿no? Sí, se entiende más, pero... Entonces ahí es donde todavía sí te ayudan en algunas cosas, pero en otras cosas siento que... Y es una súper herramienta. O sea, yo sí la abrazo y la pruebo y veo hasta dónde llega y lo demás, pues a veces lo resuelve, ¿no? Claro. Bueno, en muchas ocasiones, en realidad, ¿no? Pero pues también depende del tipo de tarea que le pidas. Ya para terminar, la parte cursi, si tuvieras que dejar 3 películas al planeta, ¿qué películas le dejarías? Uy, pero estas son bien subjetivas, o sea... Totalmente. Gallo Dilo. El director es... Bueno, es Gallo Dilo y Vengo, son desde el mismo director, de hecho. Y también me gusta mucho la de Snatch. Wow. Snatch me gusta mucho. Sí. Sí, pero sí serían esas 3, yo creo. ¿Mexicana? Bajo California, definitivamente. Me gusta mucho. También, bueno, esa que te decía, Principio y Fin, me gustó mucho cuando la vi. Crónicas del Desayuno. Crónicas del Desayuno. Exacto. Bichir, ¿no? Uno de los... Sí. Esa me gustó también. Sí, también. Sí. Y más reciente estoy pensando... bueno, me gustó mucho trabajar, obviamente, en nuestro tiempo con Carlos, ¿no? O sea, así como que la experiencia y la película fue muy, muy gratificante, muy retadora. Justo. Muy retadora, pero bueno, sí. Y como siempre, su cine, ¿no? O sea, lo puedes amar, lo puedes odiar, pero... Indiferente no quedas, eso sí. Sí, no, indiferente no quedas, ¿no? Claro. Sí, no, medios chiles, ¿no? Sí. Sí, pero la verdad es que ha sido súper padre trabajar con muchos directores y sí, pues cada quien tiene su aproximación distinta y son universos distintos y es entender lo que quieren hacer, ¿no? Para ver qué puedes aportar. Ahí en nuestro tiempo saliste a rodar mucho más, o sea, cosas... Yo nada más estaba ahí en la periferia viendo. No, eso ya estaba como... Ya planchadísimo. Sí, ya planchadísimo. Ya después, cuando pues, fue ya la post, sí pude involucrarme un poco más porque hubo un tiempo que estuvo el diseñador y luego tuvo que irse y luego pues yo me quedé y seguían pidiendo cosas y cosas. Bueno, por eso también hizo esa sala, porque quería tener la posibilidad de... hacer y deshacer. Exacto. Y sí, esa y sí, estuvimos 8 meses, o sea... Wow. Con 1 mes y medio por ahí de pausa, pero sí, me acuerdo que empezamos un 14 de febrero, terminamos la primera pasada como un 30 de mayo, luego estuve en Acusada y en otra película, no me acuerdo cuál fue, y luego ya se venía Venecia y estuvimos los siguientes meses, como 2 meses y medio de ahí también, y terminamos como 24 o 26 de agosto, algo así. Ya para mí era como el día de la marmota, así nunca salí del estudio, ¿no? Entonces... ¿También llegó a Pichapón, a Splendor? No, ya no, al final no llegó. Bueno, o sea, fue a... Es que íbamos a hacer memoria en Splendor. Vino la pandemia y ya decidió no hacerla. Yo hice la versión estéreo, la versión, todos los entregables, ¿no? Pero la íbamos a hacer, pero la pandemia lo arruinó porque en realidad API, o sea, habíamos estado, pues sí, intercambiando. Y ya estaba el Atmos, ¿no? Ya estaba el Atmos, sí. De hecho, ahí estaba todavía en una transición porque justo todavía no teníamos, nos pasó más o menos como no teníamos el último dispositivo, el RMU, pero lo tenía ANAC y yo estaba platicando con Greiner en esa época para terminando
memoria, es nada más ir a imprimir a la ENAC. Y platicamos, pero al final como... Pues el problema en realidad fue que como pues, estaba la pandemia y si regresaba a Chaponga a su país, pues lo iban a poner una cuarentena muy rigurosa, ¿no? Pandemia, entonces, claro. Pues dijo, no, amigos. Y ya por suerte pues me pasaron los materiales, yo hice los materiales de entrega y ya sabes, las cosas técnicas. Y la salida. Sí, pero bueno, pues estuvo padre desde ese punto. Pero sí, ahí fue eso y también... O sea, en Esplendor como que se cayeron 2 proyectos. Ese fue uno. Y cuando el terremoto también se cayó uno que era muy bueno. Que iban a venir Medeski y Martín Aguda a grabar ahí. Ya ya íbamos yo ya iba por todo el equipo de que se rentó, etcétera. Y tembló y pues ya dijeron. Pero sí, son como los 2 proyectos que dije, bien circunstancial, ¿no? Porque sí, ya estaban planchados. ¿Y ahorita andas en proyecto? Ahorita, pues estoy empezando otro que no puedo hablar mucho de él. Ok. Sí. Pues, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias. Pues, corte, chicos.